Si crees que tu vida es dura, no durarías ni un solo día en la época medieval. Las comodidades modernas nos han ablandado, y lo que la gente medieval lidiaba a diario te impactaría profundamente. Hablemos de la comida medieval, esas cosas que te harían volver corriendo al siglo XXI más rápido de lo que puedes decir McDonald's. Para empezar, olvídate de todo lo que has visto en películas sobre grandes festines con muslos de pavo gigantes para la gente común. Las comidas eran sosas, aburridas y a menudo peligrosas. La mayoría de la gente tenía una dieta que era tan emocionante como ver pintura seca. Los campesinos vivían principalmente de algo llamado potaje, básicamente una triste sopa aguada hecha con cualquier verdura que pudieran cultivar, cocinada en la misma olla durante días. Era la versión medieval del guiso misterioso de mamá, excepto que en lugar de esconder verduras, escondía gorgojos. Y el pan de tierra era el alimento principal para casi todos, pero no era la masa esponjosa en rebanadas que disfrutamos hoy. El pan medieval era denso, oscuro y a menudo lleno de todo tipo de extras no deseados. El flujo utilizado solía ser molido entre ruedas de piedra que se desprendían de la mezcla. La gente de entonces tenía dientes más fuertes, no por buenos vaqueros, sino por masticar constantemente lo que básicamente era masa rellena de roca. Aquí hay un hecho aterrador: gran parte del pan contenía urgot, un hongo que crece en el centeno. El envenenamiento por urgot causa alucinaciones, sensaciones de ardor y, a veces, la muerte. Algunos historiadores creen que el envenenamiento por urgot pudo haber contribuido a la histeria de la caza de brujas, porque pueblos enteros comenzaban a alucinar a la vez. Imagina pensar: tu vecino es un brujo, cuando en realidad tu panadero solo necesitaba limpiar su equipo. La carne era un lujo para la mayoría de la gente. Cuando la conseguían, a menudo estaba casi podrida porque no había refrigeración para disimular el sabor de la carne podrida. Usaban especias fuertes si podías permitírselas, de lo contrario, simplemente te tapabas la nariz y esperabas lo mejor. La regla de los 5 segundos en la época medieval era más como la regla de los 5 días. Lo peor es que ni siquiera podías beber agua para tragar esa horrible comida porque beberla te enfermaba. La mayoría de las fuentes de agua estaban contaminadas con desechos humanos y otras sustancias desagradables. En cambio, todos, incluidos los niños, bebían cerveza o ale. No la fuerte que tenemos hoy, sino una versión más suave que era más segura que el agua porque el proceso de elaboración mataba los gérmenes. Un estudio reveló que el campesino medieval promedio consumía alrededor de 8 pintas de cerveza al día. Niños de tan solo 5 años bebían cerveza regularmente con cada comida. Los niños medievales no necesitaban identificaciones falsas para beber, las necesitaban para conseguir agua. El pescado era otro alimento común, pero generalmente se conservaba mediante secado o salazón, ya que el pescado fresco se echaba a perder rápidamente. Las personas que vivían en la costa podían conseguir pescado fresco, pero para los habitantes del interior, el pescado llegaba con días o semanas de antigüedad. El solo olor te dejaría sin aliento. A estas alturas, probablemente se te revuelva el estómago. Esto nos lleva al siguiente horror medieval: para la persona promedio, ir al baño significaba usar un orinal, básicamente un recipiente o cubo que se guardaba debajo de la cama. Una vez lleno, lo vaciabas tú mismo o esperabas a que alguien lo recogiera. ¿Dónde lo vaciaban? Normalmente, directamente por la ventana, a la calle. La versión medieval de mirar abajo no se trataba de objetos que caían, sino de heces que caían. La práctica común en las ciudades era simplemente gritar "Guardián L" antes de tirar los desechos por las ventanas superiores. Esta advertencia provenía de la frase francesa Guardián Alo, que significa cuidado con el agua. Claro, con agua se referían a algo mucho menos agradable. Esta práctica era tan común que en algunas ciudades medievales, la regla era que los desechos solo se podían tirar por las ventanas después de las 10 de la noche. Si tenías la suerte de visitar un castillo, podías encontrarte con algo llamado retrete, que era básicamente un agujero en un asiento de piedra que dejaba caer los desechos directamente por la muralla del castillo. En el castillo de Dover, los arqueólogos encontraron un retrete que dejaba caer los desechos a casi 21 metros. Los reyes y las reinas podían tener tronos, pero sus inodoros eran solo agujeros con corriente de aire para quienes ansiaban llegar a casa a su orinal. Las opciones eran: las lúgubres áreas públicas a menudo tenían lugares designados donde la gente hacía sus necesidades, creando lo que ahora llamaríamos alcantarillas abiertas en Londres.
Había lugares llamados letrinas comunes construidas sobre ríos, pero eran pocos y espaciados. La tarea de recolectar y eliminar los desechos humanos recaía en trabajadores con el desafortunado título de agricultores Gon. Estas valientes almas recogían los desechos de las fosas sépticas y los llevaban fuera de las murallas de la ciudad. Solo podían trabajar de noche y el olor les pegaba tanto que no se les permitía entrar en lugares de reunión públicos a pesar de las terribles condiciones en las que se pagaba a los agricultores Gon. Bastante bien, aproximadamente 4 veces más de lo que producía un trabajador común. El olor de las ciudades medievales era legendario. El río Thames en Londres estaba tan contaminado con desechos que se lo describía como un monstruo de mal olor. Papel higiénico, olvídelo, la gente usaba lo que tuviera disponible, hojas de musgo, su mano izquierda o, si eran ricos, trozos de lana o cáñamo. Los romanos en realidad usaban esponjas en palos que enjuagaban con vinagre o agua salada, pero ese conocimiento se perdió casi por completo en la época medieval. Tras pasar un día bebiendo cerveza para evitar enfermedades transmitidas por el agua y no encontrar un lugar decente donde relajarse, uno estaría listo para regresar al siglo XXI, pero la situación del baño era solo una de las muchas realidades brutales que convertían la vida medieval en una prueba diaria de supervivencia. Olvídense de esas nociones románticas de ser un valiente caballero o una bella doncella en un castillo. En la época medieval, la mayoría de la gente trabajaba trabajos agotadores desde el amanecer hasta el atardecer con apenas el salario suficiente para sobrevivir. La mayoría de la gente eran campesinos que trabajaban las tierras propiedad de los nobles. Su rutina diaria era despertarse al amanecer, trabajar hasta el anochecer, caer en la cama, repetir hasta la muerte. Un agricultor típico araba los campos con herramientas de madera tiradas por bueyes, plantaba semillas a mano y cosechaba cultivos con hoces básicas durante la temporada de cosecha. Los campesinos trabajaban jornadas de 16 horas bajo un sol abrasador. Los registros de la Inglaterra medieval muestran que un trabajador agrícola típico quemaba más de 4.000 calorías diarias solo con el trabajo físico. Los agricultores medievales no necesitaban membresías de gimnasio, solo necesitaban sobrevivir. El martes para aquellos. Los oficios y artesanías que no se dedicaban a la agricultura ofrecían carreras alternativas. Aunque estas conllevaban sus propias dificultades, los herreros pasaban sus días en forjas llenas de humo, respirando gases tóxicos y arriesgándose a quemaduras y lesiones oculares. Los curtidores, que convertían pieles de animales en cuero, trabajaban con orina y productos químicos tóxicos que amarilleaban su piel y les producían olores horribles que los seguían a todas partes. Si quieres convertirte en un artesano cualificado, mejor empieza. Los aprendizajes para jóvenes solían comenzar a los 7 años, cuando los niños eran enviados a vivir con un maestro artesano. Estos jóvenes aprendices trabajaban 6 o 7 días a la semana hasta 14 años antes de poder convertirse en oficiales. Los orientadores profesionales medievales tenían un diagrama de flujo de selección de empleo bastante simple. ¿Puedes levantar cosas pesadas? Si es así, agricultor. Si no, muerte prematura. Algunos trabajos estaban diseñados específicamente para los pobres y desesperados. Los chicos de enlace eran niños que llevaban antorchas para iluminar el camino de los ricos por la noche. Los buscadores puros recolectaban heces de perro para vendérselas a los curtidores. El salario de la mayoría de los trabajos apenas cubría la supervivencia básica. Un jornalero en la Inglaterra medieval podía ganar 1 o 2 peniques al día, lo suficiente para comprar unos 2 hogazas de pan. Recibir el salario mínimo no era un concepto. El concepto era el mínimo necesario para no morir antes de terminar el trabajo. Con un trabajo tan exigente físicamente y una mala nutrición, el cuerpo se desgastaba rápidamente. Las enfermedades estaban por todas partes. La medicina era prácticamente inexistente y lo que se consideraba atención médica hoy se consideraría tortura. El WebMD medieval tenía un solo diagnóstico para todo: probablemente morirás. Un simple resfriado o gripe que tratamos con descanso y medicamentos de venta libre podía ser una sentencia de muerte sin comprender los gérmenes o las infecciones. La gente medieval creía que la enfermedad provenía del aire viciado o de un desequilibrio de los 4 humores corporales. La sangre, la bilis amarilla y la bilis negra, provocaban fiebre. El momento de la extracción de sangre implicaba abrir una vena y drenar la sangre en un recipiente. Los médicos medievales tenían una solución para todo. Si tienes demasiada sangre, déjame arreglar eso. Las sanguijuelas eran otro tratamiento popular: chupa sangre.
Se aplicaban parásitos a la piel para extraer la sangre contaminada. Un texto médico recomendaba usar 70 sanguijuelas a la vez para ciertas afecciones. La tasa de mortalidad por enfermedad era asombrosa, alrededor del 30% de los niños morían antes de los 5 años y la vida promedio. La esperanza de vida era de entre 30 y 40 años. La peste bubónica mató a aproximadamente el 50% de la población europea a mediados del siglo XIV. Los problemas dentales eran particularmente terribles sin cepillos de dientes adecuados ni conocimientos de higiene dental. La caries era común en la Edad Media. Los dentistas no necesitaban cita, solo esperaban a que alguien gritara lo suficientemente fuerte como para que se oyera en toda la ciudad. Incluso los medicamentos disponibles eran a menudo mortales. El mercurio se recetaba para todo, desde afecciones de la piel hasta la sífilis. Sus medicamentos recetados no necesitaban etiquetas de advertencia sobre los efectos secundarios. El efecto secundario siempre era que podía matarte más rápido que la enfermedad. Lo peor es que muchas enfermedades se propagaban debido a la falta de conocimientos de higiene. Su idea de desinfectante de manos era limpiarse las palmas de las manos en su ropa ya sucia, lo cual era como intentar limpiar un zapato embarrado con un calcetín sucio. Incluso si de alguna manera sobrevivías a todos estos tratamientos médicos medievales, tus problemas estaban lejos de terminar. La vida en la Edad Media encontraba muchas otras maneras de convertir cada día en un desafío. La justicia en la época medieval no solo era ciega, sino francamente cruel, injusta y, a menudo, completamente aleatoria. El sistema legal operaba sobre principios. Eso haría gritar de horror a los abogados modernos. En primer lugar, las leyes variaban enormemente de un pueblo a otro. Lo que era perfectamente legal en un pueblo podía llevarte a un calabozo a solo 8 kilómetros de distancia. No existían códigos legales estandarizados y la mayoría de la gente común no tenía idea de que estaba realmente prohibido la ley hasta que fueron acusados de violarla. Los derechos Miranda medievales consistían en: tienes derecho a ser castigado, tienes derecho a implorar clemencia, buena suerte con eso. El castigo rara vez se ajustaba al delito. Delitos menores como robar comida cuando se estaba muriendo de hambre podían resultar en la amputación de una mano en la Inglaterra medieval. Más de 200 delitos diferentes conllevaban la pena de muerte, incluyendo talar un árbol en el bosque del rey o robar propiedades con un valor superior a 12 libras. Los juicios no se parecían en nada a nuestro sistema judicial moderno. Si te acusaban de un delito, demostrar tu inocencia a menudo implicaba una ordalía. Un método común era obligar al acusado a cargar una barra de hierro al rojo vivo durante 2,7 metros. Si las quemaduras sanaban limpiamente en 3 días, eras inocente. Si se infectaban, lo cual estaba casi garantizado sin la medicina moderna, eras culpable. Su versión de una prueba de detector de mentiras era básicamente: veamos si Dios impide que esta cosa dolorosa te haga daño. Otro método popular era el juicio por agua. El acusado era atado y arrojado a un río o lago. Si te hundías, eras inocente. Si flotabas, eras culpable y eras ejecutado. La lógica del agua, al ser pura, sería: rechazar al culpable creaba una situación sin salida para los acusados. Para los culpables, los métodos de ejecución estaban diseñados para ser lo más públicos y aterradores posible. El ahorcamiento era uno de los métodos más misericordiosos. El descuartizamiento, donde el condenado era arrastrado por las calles a caballo, ahorcado hasta casi morir, destripado en vida, decapitado y cortado en 4 pedazos, estaba reservado para los peores crímenes, como la traición. Las ejecuciones públicas eran eventos comunitarios que a menudo atraían multitudes que llevaban comida y bebida, como si asistieran a un festival. Las opciones de entretenimiento medieval eran limitadas, se podía ver la ejecución de alguien o quedarse en casa mirando la pared. La mayoría de la gente optaba por la ejecución. Los nobles rara vez se enfrentaban al mismo sistema judicial que los plebeyos. Si un noble era acusado de un delito, a menudo podía exigir un juicio por combate y contratar a un luchador profesional para que lo representara. Los criminales ricos también podían pagar dinero manchado de sangre a las familias de las víctimas para evitar el castigo. Mientras tanto, los pobres acusados de delitos prácticamente no tenían opciones de defensa. ¿Qué pasaba con las cárceles? Las prisiones medievales no estaban diseñadas para castigos a largo plazo, eran celdas de contención hasta que se pudiera ejecutar el castigo real. Estas mazmorras eran oscuras.
Fosas superpobladas. Donde los prisioneros a menudo eran encadenados a las paredes o al suelo, el Estado no les proporcionaba comida. Los prisioneros dependían de sus familiares para que les trajeran comida o simplemente morían de hambre. La tortura era una parte estándar del proceso legal, utilizada no solo como castigo, sino también para extraer confesiones. Dispositivos como el potro, que estiraba las extremidades hasta que las articulaciones se dislocaban. La doncella de hierro o un contenedor similar a un ataúd, forrado con púas y tornillos de mariposa, se usaban para obtener confesiones verdaderas o falsas. La mayoría de la gente confiesa cualquier cosa solo para terminar. La tortura, que generalmente conducía a la ejecución. De todos modos, el lema del sistema de justicia medieval bien podría haber sido, confesar o sufrir de todos modos. La humillación pública era un castigo común para delitos menores. Estar encerrado en el cepo significaba sentarse en una plaza pública con la cabeza y las manos atrapadas entre madera y tablas mientras la gente del pueblo te arrojaba comida podrida, barro y cosas peores. El taburete de agacharse se usaba principalmente para mujeres acusadas de chismear o discutir con sus maridos. Las ataban a una silla y las sumergían repetidamente bajo el agua. La policía medieval era igualmente primitiva. No había policías profesionales. Los pueblos contrataban vigilantes nocturnos que, a menudo eran hombres mayores, considerados demasiado mayores para el trabajo regular. Su principal deber era dar la alarma si veían un crimen o disparar. La policía medieval no te leía tus derechos, solo gritaba alto al ladrón, y esperaba que alguien de la multitud te hiciera tropezar, incluso si eras inocente. El simple hecho de ser acusado de un delito podía arruinarte la vida. El concepto de inocente hasta que se demuestre lo contrario no existía. Una vez acusado, básicamente se te presumía culpable y la carga recaía sobre ti para demostrar lo contrario mediante estas horribles pruebas o juicios. Si el sistema legal no te mataba, tal vez sobrevivías lo suficiente para experimentar otro terror medieval. La guerra medieval no se parecía en nada a lo que se ve en las películas. Olvídate de las gloriosas batallas con caballeros brillantes cargando en campos abiertos. El verdadero combate medieval era caótico, brutal y casi con toda seguridad fatal para la persona promedio. Las guerras ocurrían constantemente durante la Guerra de los 100 años entre Inglaterra y Francia, que se prolongó de 1337 a 1453, es decir, 116 años de conflicto intermitente. La persona medieval promedio experimentaba múltiples guerras a lo largo de su vida, a diferencia de hoy, donde muchas personas viven toda su vida. Vidas sin ver el combate de primera mano. Hablemos de armaduras. Solo los caballeros más adinerados podían permitirse una armadura de placas completa, que costaba aproximadamente el equivalente a un auto deportivo moderno. Un conjunto completo de armadura de placas representaba de 2 a 3 años de trabajo. El ingreso de un artesano experto era considerable. La mayoría de los soldados vestían prendas de tela acolchadas llamadas gambín, quizás con algunas placas de metal cosidas si tenían suerte. Los caballeros de brillante armadura eran la versión medieval de personas con autos deportivos caros, rara vez presumiendo y probablemente compensando algo. ¿Y las armas? Las espadas eran caras y las usaban principalmente caballeros y nobles. Los soldados rasos usaban lanzas, hachas o herramientas agrícolas modificadas para el combate. El arma medieval más temida era, en realidad, el arco largo, que podía perforar la mayoría de las armaduras a corta distancia. Los arqueros ingleses, entrenados desde la infancia, desarrollaron esqueletos deformados por el estrés físico de tensar arcos de 90 kilogramos miles de veces. Las batallas medievales eran increíblemente letales. En la batalla de Thon en 1461, aproximadamente 28.000 hombres murieron en un solo día. Alrededor del 1% de la población masculina de Inglaterra. Muchos murieron congelados en la tormenta de nieve que acompañó la batalla antes de siquiera ver combate. Las heridas de batalla eran casi siempre fatales debido a infecciones, incluso si no lo eran. Peligro inmediato para la vida de los campesinos. Lo peor de la guerra ni siquiera eran las batallas. Era lo que hacían los ejércitos entre combates. Los ejércitos medievales vivían de la tierra, lo que significa que tomaban la comida y los suministros que necesitaban de las aldeas locales. Esto a menudo implicaba quemar cultivos, matar ganado y destruir casas. Los soldados de ambos bandos saqueaban las comunidades, dejando a los civiles morir de hambre.
La versión medieval de apoya a nuestras tropas significaba, por favor, no nos quiten toda la comida ni quemen nuestras casas. Los asedios eran particularmente horribles cuando un ejército rodeaba un castillo o una ciudad amurallada. Los atrapados dentro se enfrentaban a una hambruna lenta. Durante el asedio de París entre 885 y 886, los habitantes recurrían a comer ratas, gatos y, finalmente, entre ellos. Los asedios podían durar meses o incluso años. El asedio de la India, o la moderna Heracleón, durante el siglo XVII duró 21 años, el asedio más largo de la historia. Las enfermedades mataban a muchos más soldados que los ejércitos combatientes. Creaban las condiciones perfectas para la enfermedad. Miles de hombres vivían en espacios reducidos con malas condiciones sanitarias. La comida y el agua contaminada eran limitadas. Durante las cruzadas, los ejércitos europeos a menudo perdían a la mitad de sus hombres por enfermedades antes de llegar a su destino. Los médicos del ejército medieval recibían dos tratamientos: frotar un poco de tierra para casos leves. Heridas y prepárate para encontrarte con tu creador. Para todo lo demás, los civiles atrapados en zonas de guerra se enfrentaban a decisiones terribles. Huir significaba abandonar hogares y posesiones, posiblemente enfrentarse a la inanición en el camino. Quedarse significaba arriesgarse a la violencia de los ejércitos que pasaban. Las mujeres y los niños no se libraban. Las crónicas medievales describen aldeas enteras masacradas, sin importar la edad o el género. Si de alguna manera lograbas evitar ser reclutado en estos sangrientos conflictos, sobreviviste a los ejércitos errantes y no morías de hambre por las hambrunas causadas por la guerra, aún tendrías que soportar la miseria general de la vida medieval cotidiana. El olor te impactó primero: ciudades medievales, restos de desechos humanos, comida podrida, cuerpos sin lavar, productos químicos para el bronceado, restos de mataderos y humo de innumerables incendios sin recolección de basura. La basura se amontonaba en las calles o se arrojaba al río más cercano. Los carniceros arrojaban entrañas y sangre de animales justo afuera de sus tiendas. El olor era tan abrumador que la gente llevaba pequeñas bolsas de hierbas llamadas perfumes para sostenerse bajo la nariz. La versión medieval del ambientador olía un poco menos terrible para disimular el olor horrible. La higiene personal era prácticamente inexistente para la mayoría de la gente. Se bañaban solo unas pocas veces al año, generalmente en primavera y al final del verano. Muchos creían que el baño abría los poros y permitía que las enfermedades entraran en el cuerpo durante los meses de invierno. Las personas podían pasar de 4 a 5 meses sin lavarse los faros delanteros, tan comunes que los peines especiales para eliminarlos eran herramientas estándar para el cuidado personal. Los perfiles de citas medievales habrían incluido solo una infestación moderada de piojos como un factor clave. La ropa era incómoda y rara vez se lavaba y se usaba hasta que se deshacía. La ropa interior estaba hecha de lino áspero que irritaba la piel. Las prendas exteriores eran de lana gruesa que picaba constantemente. Tanto ricos como pobres. Normalmente, solo tenían 2 o 3 mudas de ropa en total. Los zapatos eran de cuero fino con suelas planas que no ofrecían protección contra los elementos. La barrera del idioma sería casi insuperable. El inglés medio del siglo XV suena casi como un idioma extranjero para los hablantes de inglés moderno. Frases comunes como "guyates delgado", "nama" o "¿cuál es tu nombre?" serían incomprensibles. Te costaría entender a los demás y pensarían que estabas hablando un galimatías. No existía la privacidad. La mayoría de los hogares constaban de una habitación donde todos comían y trabajaban. Dormían juntos, las camas eran compartidas por varios miembros de la familia, a veces, los viajeros compartían camas con extraños, incluso en los hogares ricos había sirvientes presentes en todo momento, incluso durante los momentos privados, las opciones de entretenimiento eran limitadas y, a menudo, violentas. Las ejecuciones públicas atraían a grandes multitudes y se consideraban festivales. Hostigamiento de animales donde los perros atacaban a osos o toros era popular. Opciones menos violentas incluían ver artistas ambulantes o escuchar historias de BS, pero estos eran premios poco frecuentes. La jerarquía social era rígida e implacable. El sistema feudal significaba que todos tenían un lugar fijo y la movilidad social era casi imposible. Alrededor del 90% de la población eran campesinos que no poseían nada y trabajaban tierras pertenecientes a nobles. Ascender en la posición social o cambiar de ocupación era algo que rara vez ocurría.
El conocimiento era limitado y la superstición llenaba los vacíos. La mayoría de la gente creía en brujas, demonios y criaturas mágicas. Los problemas médicos se atribuían a espíritus malignos, mal aire o influencias astrológicas. Un eclipse solar podía causar pánico en un pueblo entero, creyendo que el mundo se estaba acabando. La verificación de datos medieval consistía en preguntarle a la persona más anciana del pueblo si había oído lo mismo antes. La comunicación era lenta y poco fiable. Las noticias viajaban a la velocidad de un mensajero a pie o un jinete. La información a 80 kilómetros de distancia podía tardar días en llegar y las noticias de otros países podían tardar meses, si es que llegaban. A estas alturas de nuestro viaje a través de los horrores medievales, estarías buscando desesperadamente el camino de regreso a la cómoda vida moderna con sus antibióticos, plomería, derechos humanos y desodorante. El pasado puede parecer romántico en libros y películas, pero la realidad de la vida medieval era una lucha diaria que pocos de nosotros, los humanos modernos, podíamos soportar ni siquiera un día.